Y nos acompaña para profundizar la información Óscar Ortiz. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. Bueno, primero es importante aclarar que esta ley ya ha sido, por así decir, aprobada de forma inconstitucional e ilegal, porque viola los reglamentos de la Cámara de Senadores que están basados en el procedimiento legislativo que establece la Constitución. ¿Qué es lo que ha pasado? La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley. Ese proyecto de ley es remitido al Senado y el Senado lo remite a la Comisión de Constitución el día 19 de diciembre. Quedaba un solo día hábil antes del receso parlamentario. Nosotros, como Comisión de Constitución, lo remitimos a la Presidenta para que vaya en consulta al órgano ejecutivo, porque hay, como dice la Constitución, una serie de disposiciones que dependen del Ejecutivo. Por ejemplo, el resarcimiento a la familia de los fallecidos o la atención a los heridos. En fin, implica el recurso económico. La Constitución dice que el Ejecutivo debe ser consultado. Desde entonces hasta el viernes pasado solo habían transcurrido 6 días hábiles, porque todos los días del receso parlamentario no cuentan. Por lo tanto, lo que ha hecho la Cámara de Senadores el viernes pasado, que es en realidad introducir otro proyecto de ley, no tiene la más mínima base constitucional ni legal para un tratamiento directo en el Pleno del Senado. Esto, que parece un formalismo, obviamente todavía no ataca el fondo del proyecto de ley, invalida la aprobación que se ha dado en el Senado y por lo tanto lo que pudiera tratar la Cámara de Diputados. Por otro lado, también nosotros hemos expresado una posición muy clara por la cual le decimos, a ver, veamos qué es lo que realmente están buscando. Si es atención a los heridos, obviamente identifiquemos qué personas heridas no están siendo atendidas, no han sido personas heridas, no están siendo atendidas, no han sido atendidas debidamente, y que vayan los organismos del Estado a brindarle toda la atención o cubrir con los recursos que sean necesarios lo que se requiera. Hay familias, obviamente, de fallecidos. El ministro de Justicia ha informado que ya en la mayor parte de los casos están prácticamente avanzados para proceder a dar, en el marco de los precedentes que existen, incluso de las normas que se aprobaron en el anterior gobierno, el resarcimiento correspondiente. Lo que todo esto parece indicar es que en realidad lo que buscan es una protección adicional que la que da la Constitución a todos los bolivianos. Y esto no puede ser. La Constitución ya establece cuáles son las garantías para todos los bolivianos. Tenemos leyes que establecen cuál es el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, en fin. Por lo tanto, pretender tener una especie de fuero especial que no está reconocido en la Constitución no corresponde, y creo que esta ley en realidad ha obedecido una exigencia que hacen un grupo de dirigentes políticos o sindicales del movimiento socialismo. Por lo tanto, aquí lo que nosotros creemos que corresponde es simplemente aplicar la Constitución y las leyes, y en función de eso procesar a las personas de las cuales existen indicios que hubieran cometido actos de violencia posteriormente a las elecciones del 20 de octubre. Senador, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Y la premisa de su partido está clara: impedir la aprobación y promulgación de esta ley de garantías constitucionales o derechos humanos, como la llama el movimiento al socialismo. ¿Qué acciones actuales y a futuro se van a tomar en ese sentido? Bueno, en primer lugar, ayer he presentado esta impugnación ante la Presidenta del Senado, basada en una sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice que los ciudadanos, y obviamente en este caso los senadores, podemos interponer este tipo de recursos cuando consideramos que se ha violado el debido proceso. La Presidenta del Senado debiera respondernos, debiera anular lo que se hizo el viernes pasado en la sesión y debiera volver todo esto a tratamiento en la Comisión de Constitución, recibir las respuestas del Ejecutivo, que, repito, además son sobre otro proyecto de ley, que es el que envió la Cámara de Diputados. No se podía haber enviado en consulta un proyecto de ley distinto desde el Senado al Ejecutivo. La misma Presidenta del Senado ha enviado en consulta al Ejecutivo un proyecto de ley distinto, que es el aprobado por la Cámara de Diputados, que el que después han aprobado en el propio Senado. Nosotros mismos también, si no nos dan curso a esto, podemos interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. Si insisten con este procedimiento y llegan a aprobar en la Cámara de Diputados, la Presidenta Yanine Áñez ha dicho que no la va a promulgar. Si la promulgara la Presidenta del Senado, una vez vencido el plazo constitucional, obviamente también se puede interponer desde el
ejecutivos de la presidencia, desde la presidenta Yanine Áñez, también otros recursos de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Bueno, según el MAS, esta ley es simplemente para cumplir acuerdos que ya fueron pactados en noviembre, y usted lo recuerda, cuando se instaló esta mesa grande con diferentes sectores en Palacio de Gobierno. ¿Qué temas pendientes quedan con estos sectores, senador? Bueno, los fundamentales son la atención a los heridos, que repito, hay que ir a ver los casos concretos, la atención del resarcimiento, indemnización a familias de fallecidos, que el ministro de Justicia les ha informado a los parlamentarios del MAS que ya tienen avanzado el procedimiento en la inmensa mayoría de los casos. Ellos dicen que hay detenidos de forma irregular. Bueno, primero, eso el Ejecutivo no puede disponer la liberación de detenidos. Tienen que ser los jueces en el marco de los reclamos que se hagan. Para eso existen amparos, existe una serie de recursos cuando alguien considera que sus derechos no están siendo respetados. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el marco de esas leyes. Nuevamente desde Santa Cruz una consulta. ¿Qué pasa en el hipotético caso que finalmente se apruebe y promulgue esta ley? Es decir, en los procesos contra Evo Morales, las denuncias que hay actualmente se disolverían, las personas que están aprehendidas por diferentes hechos ocurridos después de las elecciones saldrían libre automáticamente. Gracias, Gabriel. Eso no puede ser. Aquí lo que primero hay que establecer que la Constitución no establece ningún régimen de inmunidad para nadie. Solo los parlamentarios tienen inviolabilidad, lo que no significa que no podamos ser procesados, y el presidente y el vicepresidente tienen un juicio especial que debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa y después va al Tribunal Supremo de Justicia, pero pueden ser procesados. Por lo tanto, no existe esa disposición de liberación, a no ser que en este caso la Presidente propusiera a la Asamblea Legislativa una amnistía, lo cual no es el caso. Por lo tanto, yo creo que esta ley pretende algo que no corresponde. Repito, el Ejecutivo no es quien libera a los detenidos, tampoco es la Asamblea Legislativa, es la justicia, y en ese marco debemos enmarcarnos. Bueno, ahora hay que tomar en cuenta que la ley vuelve a diputados y no han participado ustedes como oficialistas de los temas que se han abordado hace unos días nada más respecto a esta ley que ahora es de derechos humanos. ¿Van a participar de esta nueva sesión? Es algo que tendrá que analizar nuestra bancada de diputados, pero les repito, la ley que está yendo a diputados es una ley distinta. No es la ley que vino a diputados. Por eso han creado en realidad una confusión jurídica tremenda que no tiene base legal, porque le cuento nuevo, de diputados llega una ley. Esa ley es enviada en consulta al Ejecutivo. Sin que llegue la respuesta al Ejecutivo ni la Comisión de Constitución haga el informe, introducen directamente, con los 2/3 que tiene el Senado, una ley totalmente distinta, sin que haya tenido un procedimiento posterior, sin que provenga ni de la Cámara de Diputados ni de la Comisión. Por lo tanto, eso no tiene base legal. Si la Cámara de Diputados diera curso a esa ley, estaría incurriendo también en un atropello a la legalidad, y obviamente todo eso más bien lo que hace es fortalecer las demandas que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional para que se anule todo este procedimiento e incluso la misma norma que llegaran a aprobar si fuera el caso. Senador, ¿qué va a pasar a partir del 22 de enero? Los parlamentarios del MAS han dicho que van a renunciar a sus cargos, aunque el Tribunal Constitucional amplíe el mandato. Aseguran que ellos fueron elegidos hasta ese momento y que ya no deberían seguir trabajando. ¿Cómo gobernará Yanine Áñez ahí en adelante en ese escenario? Bueno, primero, yo entiendo que ese escenario que usted refleja corresponde a las declaraciones a un Evo Morales que cada vez está apuntando de forma más clara a desestabilizar la transición democrática que está viviendo Bolivia. El gobierno de transición democrática que preside doña Yanine Áñez ha dado muestras muy claras de respetar la institucionalidad democrática, de respetar incluso la Asamblea Legislativa, porque se entiende de que hay un sistema democrático en el cual todos los órganos del Estado deben estar plenamente vigentes. Se ha trabajado incluso en la reconstitución
del Tribunal Supremo Electoral para que Bolivia tenga sus 4 órganos funcionando, y fíjese que en esos 2 de ellos, la Asamblea Legislativa, incluso la justicia, provienen del anterior periodo, incluso hay mucha crítica ciudadana. Entonces, aquí se está haciendo un esfuerzo enorme para llegar hacia las nuevas elecciones en la mayor normalidad democrática posible y posibilitar que haya unas elecciones limpias, justas y transparentes que den origen a este nuevo gobierno que reclaman los bolivianos. Por lo tanto, yo exhorto a los parlamentarios del MAS que en anteriores ocasiones no siguieron esas instrucciones radicales y permitieron la aprobación por unanimidad de la convocatoria a nuevas elecciones, de la anulación de las nuevas elecciones, de la elección de un Tribunal Supremo Electoral, que una vez más apuesten a esta transición democrática, le den al pueblo boliviano un camino para poder realmente encaminarse hacia la recuperación de la plena institucionalidad democrática con esas elecciones justas, libres y transparentes que tanto demandamos. Bien, senador, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y saludo a todo el país a través de ustedes. Igualmente, buenos días. Tenemos más para usted.